Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en una emisión más de Di Política. Bienvenidos. Y ahora miren lo que le pasó a Paul. Se dejó la barba. No, ya se puso lentes. Es otra persona totalmente diferente. ¿Cómo estás, Paul Castillo? Válgame, ya me cambiaste el nombre. Ya te cambié el nombre. Hoy no nos acompaña mi compañero Paul Castillo porque trae mucho trabajo y me dice, no, por favor, dame chance hoy y no sé qué tanto. Entonces, como yo soy la patrona y me tiene que pedir permiso, pues le dimos permiso de que se ausentara el día de hoy. Pero en su lugar tenemos a dos grandes invitados con los que vamos a tratar, bueno, dos temas también. Va a venir Victoria Laponte en un momentito porque acaba de recibir un premio, ayer se lo dieron y bueno, vamos a hablar de este tema del periodismo a las juventudes y todo este tema lo vamos a platicar con ella. Y como ya vieron, pues está el ya conocidísimo, ya artistísima que anda en todos los programas defendiendo la causa muy justa y muy legítima de los libros de texto y toda esta grilla que se ha generado alrededor, porque pues estamos de acuerdo que son más cuestiones políticas. Está conmigo Andrés Varela, él pues ya saben, es maestro de profesión, pedagogo y pues le sabe súper bien al todo el tema de los libros. ¿Cómo estás, Andrés? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias por esta presentación y pues encantado de estar aquí y dialogar con el auditorio y contigo. Oye, te decía que todo este tema, pues ya lo han judicializado, ya metieron una controversia, ya están pidiendo amparos, este diputado Francisco Sánchez de Movimiento Ciudadano, y ya está el tema mucho más allá de lo pedagógico, ya es una grilla en el magisterio, ya es una grilla partidista, ya piensas que ya superó el tema de la discusión pedagógica. Sí, eso es un asunto que debemos plantear. Pareciera que las decisiones que tuvieran que tomarse en términos pedagógicos, técnicos y sobre todo por profesionales de la educación, claro, han mudado o ha cambiado esta intención de tomar esas decisiones a un ámbito muy político, no en el sentido freiriano, que la política y la pedagogía van juntas, sino en el sentido electorero, politiquero, vamos a decirlo así. Que fíjate que sí, es muy buena ese apunte que haces. No es político, porque la educación es política, quieras o no. Claro. Pero es partidista y es electorera. Ni siquiera partidista, porque también ahí pues entraría en una cuestión ideológica, ¿no? Es electorero el tema simplemente. Sí, incluso podríamos hacer un análisis de cómo el discurso de la gobernadora, el discurso de los grupos que se posicionan en contra de los libros de texto desde el ámbito electorero, reciclan esta idea de la confrontación con el gobierno federal, que ya lo hemos visto en otras ocasiones y que pareciera ser el cheque en blanco con el que tratan de materializar votos y administrar a final de cuentas un discurso de odio. Eso es. Por supuesto. Y a propósito de lo que dices, tenemos un video, a ver si nos lo puedes pasar, Sam, porque en todo este tema de la judicialización, pues la gobernadora ya no sabe ni qué salir a decir, ¿no? No las tiene consigo, no tiene los fundamentos, no tiene las motivaciones para su controversia constitucional, y entonces ya no sabe ni cómo arreglar el discurso. Vamos a ver lo que dice, ¿se contradice? Tenemos una resolución de la Suprema Corte de Justicia. Yo quiero recordarle a este grupo de manifestantes que ampara al gobierno del estado de Chihuahua ante una controversia constitucional que interpusimos para no distribuir estos libros de texto gratuito. Así que mira, si yo les diría a los juarenses, si quieren sacar los libros a la mala, mejor que se esperen a esta resolución de la Suprema Corte de Justicia en el fondo, y entonces nosotros nos apegaremos a la ley. Lo podemos poner otra vez porque parece que no nos pusimos a tiempo los audífonos, porfa. Tenemos una resolución de la Suprema Corte de Justicia. Yo quiero recordarle a este grupo de manifestantes que ampara al gobierno del estado de Chihuahua ante una controversia constitucional que interpusimos para no distribuir estos libros de texto gratuito. Así que mira, si yo les diría a los juarenses, si quieren sacar los libros a la mala, mejor que se esperen a esta resolución de la Suprema Corte de Justicia en el fondo, y entonces nosotros nos apegaremos a la ley. O sea, la tiene, pero no la tiene. ¿La tiene o no la tiene? O sea, ahora sí y ahora no, dependiendo de cómo me vaya conviniendo. Y ese es el discurso ya muy confuso de la gobernadora. Claro, y esas son algunas de las declaraciones que ha hecho de una manera pues muy desaseada. O sea,
ha llevado a la contradicción política un discurso que tendría que haberse estudiado y que tendría que ser, a final de cuentas, el reflejo de la participación de todas y todos. Igual a mí me ofende, por ejemplo, varias cosas me ofenden, desde luego, que ahorita más todo adelante, este tema. y a muchas personas Claro. seguramente, pero me ofende bastante que cada vez que se planta en algún espacio a defender su postura y a defender que está en contra de los libros de texto, plantee que es porque escucha a los maestros y a las maestras. Eso es mentira. Yo trabajo en una zona escolar Claro. en donde hay más de 100 maestros y maestras, hemos ido a diferentes escuelas y el 95% de los compañeros y compañeras están esperando los libros de texto, y eso seguramente es una relación o un pulso que podemos ver en muchos lugares, y lo vemos en las redes sociales, lo vemos en las declaraciones, lo vemos en las reacciones que tienen las publicaciones del gobierno del estado o las declaraciones que la misma gobernadora hace. Entonces, eso de que haya escuchado a las personas para tener este discurso es una total falacia. O sea, no se sostiene, y quién sabe cuánto tiempo se irá a sostener una postura en contra de los libros de texto. Yo creo que no mucho. No, hay muchos que se asustan del comunismo. Y en esta misma línea, Andrés, de lo que señalas, que te ofende, que diga que pues no es que escucha a los maestros y todo este rollo, ¿cuál es tu opinión? ¿Qué opinión te merece el hecho de que padres de familia se sientan con la autoridad y el conocimiento suficiente para avalar o descalificar los libros de texto y formar consejos con empresarios para ser ellos quienes decidan si sí los libros o no los libros, y si los contenidos están bien o no planteados? Bien, yo diría que hay bastante desinformación y fake news en el tema. O sea, hay muchas cosas que ni siquiera tienen que ver con los libros y ya se les adjudican a los libros de texto. Hasta libros extranjeros, ¿no? Claro, Sí. claro. De hecho, más adelante quizá podamos hablar sobre ello, pero la gobernadora, en su última declaración en este medio nacional, internacional, en donde aparece Loret de Mola, que entre paréntesis siempre ha golpeado al magisterio, ahí ella misma se avienta una fake news. Aquí la puedo platicar. Ella dice, asumiendo que en el libro de texto, no sé en cuál, hay una imagen que invita a las personas a que tengan cuidado con este discurso en donde hay un padre de familia que es chofer, y es un diálogo en donde una persona está triste porque lo despidieron porque no quiso ir a una manifestación entre chairos y fifís, y que entonces y que eso es lo que van a aprender nuestros niños, dice la gobernadora. Y resulta que si uno va y rastrea esa información, hay por ahí una nota de Animal Político que la explica. Se trata de un contenido de un libro que se hizo en bachilleres o en prepa abierta en el estado de Puebla en el año 2018-2017, precisamente en un espacio educativo en donde la SEP no edita libros. Entonces, que la gobernadora plantee que eso es uno de los contenidos que vamos a ver en los libros de texto. Y además del pasado, ¿no? Sí, o sea, no solo, y además era para el maestro en ese libro, no solo exhibe que no ha abierto los libros de texto, sino lo poco que le interesa hablar de noticias fidedignas o serias, ¿no? Súper evidente, ¿no? Que no ha abierto los libros de texto. Y pues sí, comentábamos varias cosas fuera del aire hace un momento, y bien comentas, a ver si alcanzamos a hablar de esto, aquello, porque es mucha la información, gracias, que se ha venido generando entre fake news y las controversias legales, y es demasiada la información que está surgiendo todos los días, y no, parecería que no alcanzamos, ¿no?, a abordar los temas, pero hay cosas fundamentales que sí te quisiera preguntar. Por ejemplo, ¿qué va a pasar si los libros son una mala herramienta para aplicar el método, para ejecutar el método educativo? No son propiamente el método educativo. Entonces, si tú tienes unos libros diferentes, eso pues implica que no vas a aplicar el método oficial de la SEP. Estás aplicando otro método, el anterior, que ya no es legal. ¿Qué va a pasar con los niños que cursen este año con un método alterno al de la SEP, método alterno al del resto de la República, con material alterno del resto de la República? Y más allá de un niño que está en cuarto, en tercero, ¿qué va a pasar? Pues si ahí se arreglan el año que entra. ¿Qué pasa con los que se gradúan de un nivel educativo, de kinder a primaria, de primaria a secundaria, de secundaria a prepa? ¿Cuál es la situación legal que se puede esperar si esta situación se extiende pues como para afectar a los niños? Yo quisiera hacer un comentario
Hola. Hola, bienvenida, Vic. La puerta tocando. Bienvenida, Vic, bienvenida. ¿Cómo están? Yo así de, güey, hasta que la chica que pone uñas, no, déjame te abro. Estamos allá en la chirinola. Es que empezó fuertecita. Empecé, sí, con los guantes, luego. Sí, bueno, sobre el tema, sí quisiera yo hacer un comentario de lo que está aquí en juego. Los libros de texto no son la receta a seguir. Los libros de texto son un insumo que maestros y maestras podemos utilizar para construir, provocar los proyectos, aprendizajes. Es una guía más. Sí, o sea, es un insumo que nos ayuda Pero no es a el construir. aprendizaje, o sea. Exactamente. Y esa es la diferencia entre los dos paradigmas que están enfrentados. Hay uno, el de la escuela tradicional, que asume que la educación tiene que ser repetitiva, de memoria, memorística, Ay, Dios, no. pensada para plantear conocimientos en un examen. Y luego viene otro, que es precisamente este que plantea la nueva escuela mexicana y que no es solo de la nueva escuela mexicana, lo podemos rastrear teórica y metodológicamente a escuelas de pensamiento como la educación popular o las pedagogías críticas. Y entonces, ¿qué plantea esto? Que la educación debe estar al servicio de las personas para resolver problemas reales, no al servicio de exámenes estandarizados. Ojo, porque aquí luego viene el tema polémico. No estoy planteando que no vayamos a resolver exámenes. Yo sé que en la vida, sabemos, hay muchos exámenes. Y hay que diagnosticar, además, Exacto. es necesario. Pero no toda la memorización, o sea, porque o muchos o nomás se O más bien memorizan para el examen o es pero no poco, aprendes. ¿no? Es poco la memorización, Exacto. es poco realmente. Venimos de una escuela desconectada de la comunidad. De hecho, cuando uno pregunta si lo que has tenido... Del aquí y de la hora, ¿no? Exacto. Cuando uno pregunta si lo que tienes que Aplicado. hacer en la vida real, si lo que tienes que hacer en tu trabajo, si lo que tienes que hacer en aquello en lo que te desempeñes como sujeto en la sociedad, lo aprendiste en la escuela, la mayoría de las personas contesta que no. Y eso ya es un diagnóstico de la escuela que hemos Por construido. supuesto. Exacto. Entonces, si hoy un paradigma se plantea la resolución de problemas reales, ya hay un vínculo educativo en donde se entiende que vamos a interpretar qué problemas hay en la comunidad y para eso sirve la educación. Claro. Entonces, esos dos Debe paradigmas... servir, Exacto, o sea... o debería servir. Y eso es lo que estamos empujando. Claro. Y no solo lo estamos empujando ahorita ni porque sea de este gobierno, sino hay toda una hechura teórica detrás de Sí, esto. que bueno que comentes eso, que no es algo que se sacaron Andrés Manuel de la manga ayer, ¿no? La semana pasada. Es que Así, en la eso es oficina del risible. presidente con la de la Secretaría de Educación, así de Sí, que, O en una comida. confabulando, ¿no? O en el búnker del... En el búnker de Palacio. Que es del un comunismo trabajo entre varios socialistas. Que es un trabajo de comunistas. miles de personas, ¿no? Claro, De años, claro. además. Yo, bueno, aquí no es un anuncio, pero además Anuncia. de ser profesor, además de ser profesor de educación primaria, pues trabajo en una institución de posgrado. En muchas ocasiones hemos trabajado la historia de la pedagogía en Claro. Latinoamérica. Y en Latinoamérica hay grandes pedagogos y pedagogas. Y ha habido durante mucho tiempo. Podemos ir a analizar a José Martí, o estudiar a José Carlos Mariátegui, a Gabriela Mistral, a Paulo Freire, a muchísimos. Es más, hace unos pocos días lamentablemente falleció Emilia Ferreiro. Emilia Ferreiro también era una de las grandes de las pedagogías populares que entienden que la escuela debe estar al servicio de las personas, no al servicio de sistemas de instrumentos de evaluación que realmente no reflejan la realidad. Para ponérselo en términos así muy sencillos y muy prácticos, la pedagogía neoliberal va dirigida a que las comunidades no sepan hacer nada, no estén capacitados para nada y dependan de que vaya la maquila para vender su trabajo, su fuerza laboral, pues en condiciones muy precarias. La pedagogía crítica lo que propone es que las personas deben ser formadas para resolver sus problemas de su comunidad y poder adaptar esos problemas y expandirse al mundo globalizado. Entonces, esa es la diferencia y por lo que están tan enojados. Claro. O sea, y ahí además hay otro insulto, ¿no? La gobernadora se ha planteado que estos libros son basura. Ha dicho. Lo son ha basura. dicho, sí, Públicamente lo ha literalmente, dicho. basura. Exacto. Y con ello insulta y agrede a los compañeros y compañeras que construyeron estos libros. Claro. Y varias chihuahuenses que en un Y proceso... te pones a pensar que hace unos meses, en diciembre, el gobierno del estado celebró que había maestros haciendo los nuevos libros de texto. O sea, la hipocresía, al final de cuentas. Porque tú lo publicabas, ¿verdad? En tu muro. O sea, y lo puedes googlear. Sí. El gobierno del estado, maestra, bueno, palabras clave, ¿no?
Y gobierno del estado en diciembre del 2022 celebra que una maestra está en haciendo los libros de texto. Uy, Totalmente. O sea, me encantaría ser reportera y estar ahí como que diciendo, oiga, usted publicó sí, ahorita esto. sacamos un video, Vic, donde dice, en 10 segundos, dice, tenemos un dictamen de la Suprema Corte, donde que nos avala para no entregar los libros. Pasan 10 segundos hablando y dice, yo diría que se esperen a que tengamos el dictamen de la Suprema Corte para... Es que no lo tienen, o sea, No, pues no lo tienen, pero es su doble... provisional esa detención. Pero o sea, su doble discurso exacto. es ya ofensivo. Ahí les va otro doble discurso. No, o los 7 puntos que subió a página de gobierno. Ah, no, bueno, no. Y en Eso eso- merece en un programa especial, eso siento. Esas me dieron mucha risa. ¿no? Y en eso se gastaron 3 millones de pesos para publicarlos en el periódico El Universal, al mismo tiempo que sale un oficio cancelando el uso de los mini splits en las primarias, en las escuelas. Ah, ese es otro tema. Esa es otra joyita, o sea, Híjole, tienes no. por un lado cómo está la situación educativa en Chihuahua, o sea, cómo SECH, Servicios Educativos de Chihuahua, tiene a las escuelas de aquí en Chihuahua, y el discurso de los libros de textos que son comunistas, ¿no? O sea, son cuestiones... Pero aquí hablando del tema político, y perdona ya que me salga de la anterior pregunta, Dale, porque estamos, dale. es que vamos de una cosa a otra. Es mucha la información. Y este tema de los mini splits, ¿no lo sentiste un poco político como a venganza? Pues Ahí les va. no sé si a venganza, pero una cosa muy Decir, no me contradictoria apoyan, y se van a quedar sin polémica. mini O sea, splits. hay cosas que en la estructura, nosotros tenemos una estructura en donde llegan y suben oficios mediante las autoridades educativas de todo un sistema muy burocrático. A quien trabaja en el magisterio conoce cómo hay una burocracia, pero horrible, y la padecemos. Bueno, hay cosas que sí se dan muy rápido, sobre todo una cosa como esa. Se les hizo noticia nacional que estaban prohibiendo el uso de los mini splits en un momento tan caliente, con Tan así clima, que se tuvieron extremo, que salir a retractar. y inmediatamente algo que se les hizo una noticia internacional requiere que también salgan a retractarse, ¿no? Pero claro que lo vimos mal, incluso muchos compañeros y compañeras cuestionamos, pues, ¿desde dónde están viendo Sí, la es una educación? forma de presión, ¿no? De algún Sí, o modo. sea, ellos tienen en sus oficinas mini splits, tienen bastantes Claro. situaciones ya cubiertas, pero luego vas a la escuela y resulta que te prohíben el uso del mini split. Y platícale a la gente el interés superior de la niñez que pues está francamente violándolo cuando dice que no va a haber mini splits en climas tan extremos como... Totalmente, o sea, un principio jurídico que Claro. tendría que orientarnos para tomar decisiones es el interés superior de la niñez. Y en el interés superior de la niñez, pues a veces se basan de manera hipócrita para tomar decisiones, Claro. ¿no? Pero en este caso están violando el interés superior de la niñez, porque a final de cuentas, pues cómo se atreven a plantear en un lugar como este y en Que no es cualquiera, Cuernavaca. Exactamente, y en cualquier lugar, o sea, realmente el Estado no puede plantear algo como eso. El Estado debe ser garante de que haya condiciones suficientes para Claro. poder tener una educación en igualdad de condiciones para todas y todos. Así es. Bueno, la secretaria de Educación Estatal, Andrés, que también Ay, Dios. nunca sabe nada, y ella habla desde una perspectiva de a mí no me pregunten, yo no sé nada, yo soy una empleada de la gobernadora, solo repito su Soy discurso. títere de ella. Soy títere de ella y vaya y pregúntele a ella, ¿no? Quisiera hacer Porque un más comentario. bien se parece a la Secretaría de Educación es Maru Campos, o sea, la otra no. Lamentablemente, y lo comentábamos ahorita, las decisiones que tendrían que entenderse desde un paradigma pedagógico, sociocrítico, mucho más serio, pues se toman en ámbitos partidistas politiqueros, en politiquería. Electoreros, como comentabas. Exacto. Y sobre eso quiero comentar o traer a la mesa algo que comentó la secretaria de Educación y Deporte en una entrevista que le hicieron en un programa un poco conocido el día de ayer. o antier. Con Juan Enrique López, ya te ando mandando muchos saludos todos los días, mi Juan Enrique, pero es que sí, se ¿No le están cambie? pasando, ¿no? Y no le cambie, pero sí se están pasando de lancitas ahora, sí ya. Claro, dice la secretaria, y cito textualmente, todo esto, porque hice la tarea, claro, me he aventado, Como tiene que ser, claro. me he aventado todas estas entrevistas y crean que no es muy sencillo escuchar todas esas cosas. Es que da risa, ¿no? O coraje, ¿no? Dependiendo Hay bastantes sentimientos entrecruzados. Sí. Es que entre, ay, no puedo decir mal las razones, entre las tonterías que Pues, dice, por aquí sí, ¿eh? Aquí sí Nosotros no puedo. somos el punto G, aquí sí puedes decir. entre las pendejadas que dicen o sea, dices, güey, o sea, qué poca madre. Claro. Sí. Dice la secretaria, algo así. Bueno, cito.
toda esa agenda progresista que debemos de tener mucho cuidado y que mucho de ello es única y exclusivamente de las familias. Hay áreas que no las debe tocar la escuela. ¿Por qué? Pues por el cuidado que nos merecen las niñas y los niños a cierta edad, para que sea el padre y la madre quienes decidan cómo los van a educar. Y ahí, en este tema, Juan Enrique le pregunta, ¿la educación sexual? Y entonces ella contesta, sí, la educación sexual, contraviniendo a todo lo que hay en el artículo 3º, la forma en la que deben estar construidos los programas de estudio. O sea, yo no sé si esto tenga implicaciones jurídicas, porque hay una secretaria. Debería de tenerlo, porque Exacto, ella está investida por un cargo público, no es una particular que va y dice lo que quiere. Hay una representante de la educación con una función Así es. que termina en Que tiene facultades, limitaciones legales y no se puede salir de ellas. pues es bastante deprimente. No les entiende ni las conoce y dudo mucho que las lean. La verdad, sí, yo sé que da risa, pero yo no me los imagino antes de tomar posesión de su cargo leyendo las facultades y los libros. ¿No? Esto de boda, ¿sí? No. Ah, sí, no. Es que es increíble porque pues es sencillo, ¿no? No puedes tener la educación de los niños supeditada a la religión que practican sus padres, o sea, imagínate. Y ahí hay otra cosa bien delicada que quiero plantear y lo escribí hace poco. La educación sexual, ya sabemos, todos estamos de acuerdo en ello, es un derecho de los niños, de las niñas. Y una necesidad del país, de salud pública. Exactamente, o sea... Y ellos mismos se contradicen, o sea, porque dice, Chihuahua es de los primeros lugares del embarazo juvenil e infantil. Güey, por eso, porque falta educación pero sexual. les encanta. Pero porque Chihuahua, son personas precarizadas se dan que... un tiro en el pie, ellos solos. Claro. Además de esas cifras, Chihuahua es también uno de los primeros lugares en abuso sexual. Y México lo es también. Entonces, la educación sexual como una herramienta para prevenir ello es también una posibilidad que necesitamos defender. Y no estamos hablando solo de mujeres, estamos hablando de niños, niñas y adolescentes que son víctimas de abuso sexual en sus familias. Hay un protocolo para acompañar casos de violencia, para hacer denuncias. Muchos maestros y maestras lo hacen. Hay muchos casos que no se denuncian, lamentablemente, pero muchas veces una de las formas que hay para saber o para descubrir que hay un efecto, que hay una violencia sexual, es una clase de educación sexual en donde el maestro o la maestra o el mismo adolescente, niña o niño se da cuenta que ha estado siendo abusado sexualmente o abusada. Entonces, ¿cómo estos grupos se plantean ir contra la educación sexual a sabiendas de esta situación y muchas otras? Entonces, creo que es muy problemático y muy delicado que se planteen en esta forma las autoridades, que debieran tener mínimos conocimientos sobre el tema. O sea. Y más que ella, pues sí, bueno, o sea, no digo que sea una experta, pero viene de desechos. Trabajó ahí adentro también. O sea, güey, o sea, no eres ignorante en esto, más bien estás haciendo asuntos partidistas y políticos. Desde luego, sí, es lo que te decíamos, ¿no? O sea, que está subordinada no solo en la jerarquía normal, ¿no? De gobernadora, secretaria, sino de manera personal y partidista. O sea, sí, desde luego, pues sí. Sí, o sea, no. Está metiendo... Es que no me cabe, o sea, la verdad, no me cabe cuando ellos mismos dan los datos duros y todo se contradicen, o sea. Sí, claro, por supuesto. Y me estabas platicando de una sesión que tuvieron los maestros, quisiera que nos platicaras también, donde la gobernadora les habla y les plantean ahí, les manda a llamar a los maestros y les plantean las directrices para el nuevo programa, pero no les dan respuestas. Platícalo tú más bien. Claro. Ha habido una estrategia en contra de los lineamientos o de las sugerencias que la Secretaría de Educación Pública ha planteado en los consejos técnicos y en el taller intensivo de formación y en algunos aspectos ahí que los maestros y las maestras tenemos para formarnos. Entonces, es evidente que una estrategia de boicot se ha hecho desde aquí, tratando de proponer un proyecto local que vaya en contra de un proyecto federal. ¿Y existe un proyecto local? Pues relativamente, o sea, este proyecto local que sale al vapor, que precisamente... Ese sí sale de la manga. Exactamente. Pues ese sí se lo sacan. Y es muy problemático que de aquello que acusan a los libros de texto, de haber sido elaborados por quién sabe quién... Con faltas de ortografía, ya los vi. Aunque la realidad les la realidad les caiga de golpe, y entonces imponen unos cuadernillos que quién sabe quién los elaboró y al vapor y que obedecen... Y con errores. Exacto. Que además no son de contenido, son de diagnóstico. Los primeros, exactamente. O sea, la secretaria ha anunciado que va a haber otros posteriormente. Pero estos cuadernillos corresponden al
paradigma educativo del que hablábamos ahorita. O sea, ¿cómo te planteas ahora con los maestros y las maestras y les dices todo esto que estuviste trabajando en los consejos técnicos para entender la nueva escuela mexicana? Tirar a la basura. Todo eso. Todo eso lo vamos a interrumpir porque de pronto hay una confrontación que tenemos política con el gobierno federal y entonces esto nos llevó a estos términos y hay una interrupción. Entonces, es muy criticable el asunto de los cuadernillos y nosotros no les vamos a llamar cuadernillos basura, ¿verdad? Ahí hay gente que los hizo y seguramente imprimió bastante tiempo claro, en ello, sí. Pero sí es... Y no somos iguales. Exactamente. Pero sí es un problema, o sea, incluso pareciera que eso que le critican a la SEP vienen y lo aplican acá, Aquí. por eso otra vez en cuestión politiquera. Electorera, ¿no? Franca, pues adversión. Pero bueno, esta es mi pregunta. El sindicato, bueno, la CENTE, el líder de la CENTE, Sí. está doblegado a María Eugenia, ¿no? O sea, y muchos de ustedes maestros se están quejando de él. ¿Hasta dónde pueden, o sea, mi pregunta es, ok, ¿tienen todos ustedes en contra a la gobernadora, a la Secretaría de Educación, al mismo sindicato? ¿Hasta dónde va a tronar esto para que doblen las manos? Pues nosotros estamos convencidos de empujar la educación pública, los libros de texto y no vamos a detenernos. Y un método pedagógico Y un crítico. método pedagógico. Pero sí es cierto, hay que hacer un análisis de las condiciones. Es cierto, y esto es bien interesante porque de alguna manera es el pulso político de lo que está sucediendo en términos sindicales. Hace tiempo que el dirigente nacional, Cepeda Salas, saca un comunicado en favor de los libros de texto. Entonces eso ya es un mensaje político Claro. para Muy todo claro, el país, sí. para los representantes sindicales, en este caso el de la 8 y el de la 42. Después saca otro comunicado dirigido a la gobernadora. Y no solo a la gobernadora, también lo hizo con Alfaro, que también es uno de los representantes de gobiernos que están en contra de los libros de texto, que entre paréntesis ya cejó en ello. Ya solo Ya queda lo Coahuila y repartió. Chihuahua. Sí, nomás queda Chihuahua Ya y Coahuila. Guanajuato también ya los repartió, También, Yucatán ya los cubre, repartió. Exacto. Nomás queda Chihuahua y Coahuila. Y ¿no? Coahuila. Sí. Entonces, pareciera que... O sea, somos los apestados. No, güey, qué pinche vergüenza, no mames. Nacional, Sí, que con la somos carne una asada. Y... Con la carne asada más grande. Sí, sí, es que hay prioridades, ¿no? Sí, porque hay prioridades. Sí. Pero es muy deprimente, muy delicado, porque además somos cierto bastión de la ultraderecha y aquí Del yunquismo. Sin el cierto, Andrés. Somos Del el yunquismo. bastión del yunquismo, sí, terriblemente. Vamos a ir a un comercial rápidamente y regresamos para seguir platicando y que nos respondas, pero que no se nos vaya Aquí esa tengo porque la es muy idea. interesante. Vale. Sí. Vamos y volvemos. Reparación de celulares sin mentiras. Somos expertos en iPhone. Ya no vaya con los cambiapiezas de siempre. Venga con los profesionales. Estamos en Josué Neri Santos 112, Colonia Centro. Llámenos al 614-132-5955. Presupuestos sin compromiso. De Axel. Hola, ¿qué tal? Soy Víctor L. Ruiz, conductor del programa Tlatoani, una dimensión diferente para el arte y la cultura. Los invito a que nos sintonicen por este canal todos los jueves a las 6 de la tarde a través de Red Not Chihuahua. Los esperamos. ¿Qué tal? Yo soy Alex, el Pingüino Burciaga. Y yo, Jorge, el Olga Carnero. Los invitamos al programa Zona de Gol por esta su señal de Red Note, donde veremos todo lo mejor del fútbol americano, infantil y juvenil de Chihuahua. La cita es todos los jueves a las 20:15 horas. ¡Los esperamos! Ya estamos de regreso hablando ahora. Sí, dale con el tema sindical. Vale, bien. Después de esos dos mensajes que el dirigente nacional manda, pues los sindicatos locales o los representantes locales deben medir cómo está la situación. Uno podría pensar,
como en muchas ocasiones, cuando el dirigente nacional les dice cuál es la postura que ellos tienen, pues ellos actúan y operan una postura similar. Claro. Aquí fue lo contrario. Aquí, días después, aparecen los dos secretarios como guardaespaldas detrás de la gobernadora en un evento en donde ella le da arranque al ciclo escolar. Era el rubio que estaba atrás así súper grandote. Él es uno de ellos. Y aparecen entonces legitimando el discurso de la gobernadora en contra de los libros de texto. O sea, parecía guarura, ¿eh? Políticamente ese es el mensaje. Sí, claro. ¿Y qué te dice esto? Pues que hay mayor compromiso con el grupo político local, con el gobierno local, claro, que con lo que la dirigencia nacional que están pudiera cooptados. estar. Y esto ya es un asunto muy deprimente porque, pues, ¿dónde la defensa de los libros? ¿Dónde los intereses del magisterio, de los trabajadores y trabajadoras? ¿Dónde la defensa de la educación pública? No, pareciera que entre las fuerzas que a ellos los mueven hay dos enfrentadas y resultó más potente la del gobierno local. Y pues eso nos manda un mensaje también a todos y claro, todas, ¿no? por supuesto, sí. Es decir, los maestros, los líderes sindicales, perdón, no los maestros, están trabajando para la gobernadora, no para la educación en Chihuahua. Exacto. Y dejan solo a los maestros. Y dejando efectivamente, así es, solos a los maestros. ¿Qué te parece si nos cuenta Victoria? Adelante, queremos escucharle. Platícanos toda la historia, que te premiaron ayer. Donillas te premió. Donilla me premió, sí, ahí conocí a todos. Fue como que mi sueño húmedo conocer a Marco. A Donilla. Te regaló donitas del Crispy. Yo quería, pero no, güey. No llevaba. Che codo, cabrón. Ay, perdón. Saludos, porque me siguen en redes. Que sí, bueno, sí nos estaba platicando, vi que ya le dijo que la seguía desde antes y que ahora ya sí, se o sea, agregan. la verdad, o sea, no me lo esperaba, la verdad. Así como dice Andrés, o sea, por mi trabajo y por todo lo que hago, claro, nunca esperé que un gobierno ultraderecha yunquista me fuera a premiar. Lo bueno es que fue un jurado. Ellos no son mochos o no sé qué. Ultramochos. No, dijo que él no era mocho, que Era macho. Que él era... No, que era mocho. Que era mocho, pero no macho. Uh-huh. Sí. Que por eso prohibía los corridos. No, pero platícanos lo interesante, lo de tu premio, lo del premio de periodismo. La verdad sí, fue muy chido. O sea, gané el premio municipal de Agustín Melgar a la juventud. A la juventud. Todavía soy juventud. Bueno. Y sí, o sea, estuvo muy, muy, muy padre. Es por toda la trayectoria en periodismo y en derechos humanos. Entonces, la verdad sí fue como que... Y la verdad sí fue una cuestión bien política, porque yo soy bien así, bien izquierdosa y bien... Sí, claro. Bien grillero, ¿no? Si no me conocieran. Y estar enfrente de él y ese... Yes, se lo jodí. Hubo cuestiones no muy chidas que se las voy a contar. Cuéntalas, échale de tu ronco pecho porque sí, ¿cómo? Porque no te las quedes. A mí me habían hablado el asistente del regidor de, oye, ¿podrías dar el discurso tú? Y yo, chingón, va, no hay pedo. O sea, la verdad, a mí no me afecta si doy o no. ¿De qué regidor? ¿De Liel? ¿De quién? Del Liel García. Que por cierto, te voy a interrumpir un momentito. Ayer anunció el Liel, y por ahí yo compartí en redes, el Liel es un amigo muy querido por muchos de nosotros, y anunciaba ayer, publicaba en sus redes sociales, que desapareció un tío de él, en la carretera Parral, me parece. Entonces sí, pues sí, desde aquí una exigencia a las autoridades para que investiguen, para que hagan su trabajo, para que den tanto con la persona como con los responsables, no nada más en el caso de Liel, en todos los casos de desaparición forzada, claro, de Chihuahua, personas. Hablando de Chihuahua es de los primeros lugares en desaparición Entonces forzada. es muy grave. Desde aquí toda nuestra solidaridad con nuestro querido amigo Eliel García, con toda su familia también con su esposa Delfina, a sus pequeños hijos, toda nuestra solidaridad por esta situación tan tremenda, tan terrible que están pasando. Y otro tache, una vez más, a la ridiculez de alcalde que tenemos. Es una vergüenza que en lugar de salir a dar su solidaridad, a buscar en qué apoya o qué es lo que puede aportar, salga a deslindarse porque la desaparición no ocurrió en la ciudad de Chihuahua. ¡Qué vergüenza, Marco Bonilla! ¡Qué vergüenza que seas el alcalde de Chihuahua! Te lo digo de verdad, con toda la indignación del mundo, de que lo primero que les preocupe siempre es salir a deslindarse de los problemas, en lugar de ver qué aportan o cómo apoyan. Perdón, Vic, porque ahora tu nuevo amigo ya te lo... Pero es que sí, es indignante, no manches, claro. No puedes salir a decir eso. No, la verdad, y luego, ayer fue miércoles, y luego el martes me habla el regidor de, oye, tengo que hablar contigo.
Entonces se juntaron el martes la junta de edilicia y dijeron, no, es que no queremos que alguien de izquierda nos dé el discurso. Claro, por Entonces, supuesto, me nunca. pidieron amablemente que dejara el discurso y se lo diera al chico panista que trabaja en colegio de bachilleres. ¿Quién es? Se llama Luis Donaldo, no sé qué chingada. Además de todo. Sí. Entonces, sí fue como que, pues a mí no me importa, o sea, Claro. pero sí se nota mucho la línea política, ¿no? Entonces ayer sí me sorprendió bastante, porque hablando de las indignaciones con Bonilla, que en el discurso dice algo de cada quien, entonces me dice, de Victoria, sí, la sigo en redes y veo lo que hace, yo de... Eso sí, reconocimiento. sí. Y luego yo me quedé así con cara de... "What?". Recibido y enterada. O Ya de amenaza. cuenta así, me quedé así de, ok, me tiene en el monitor. Y luego lo modifica diciendo, no, es que yo soy un alcalde joven y millennial, entonces estoy en el tanto de las redes. Entonces así está al tanto de las redes, pues que ayude a investigar casos Claro. y que no se deslinde tan fácil Sí, y que atienda los problemas de la ciudad. Sí, por supuesto, por supuesto. Entonces sí, o sea, fue, la verdad, sí me divertí mucho escuchando el discurso de Bonilla porque fue un anuncio de su informe, de que no sé qué va a informar, pero fue un partido, güey, tardaste un chingo en Que llegar. todos los premios que se ha comprado y todos los... Sí, los- no, los- no, y que las luminarias y que y el polideportivo, ajá, que sí. no que no sirve. hace ni nada. Exacto. Bueno, regresando al Regresando tema al tema multifactorial de los libros y de la grilla, que ya no, esto hace tiempo que ya no es de los libros. Entonces, Es que exacto, los libros pasaron a segundo plano. A segundo es cuestión plano. política esto. Hay algo que quisiera enlazar con lo que Claro, comenta sí. Victoria. Así como el alcalde menciona que me tiene- te tiene en redes y que pareciera o reconocimiento o amenaza. Exacto, es que no sabes cómo tomarlo. O sea. Exactamente. Hay también hay una declaración de Maru Campos en donde dice que ella tiene unos videos en donde ve que los manifestantes de hace poco afuera del palacio No eran de Chihuahua. Exactamente. Tenían acentos. o sea, de- imagínate su clasismo y su xenofobia. Deja tú, o sea, o no sabe, o la verdad su politiquería la hace cegarse de que Chihuahua es un estado pluricultural, Muy real. con una gran afluencia de Claro. migración del sur al norte. Oye, Vic, pero además los maestros, el magisterio, se caracteriza por buscar plazas. ¿Me puede dar una plaza ya y cambiarse de plazas en todo el país? Exacto. Por ejemplo, en Juárez hay muchos compañeros y compañeras de diferentes lugares del país. O sea, Y eso nos enriquece culturalmente hablando. desde luego, ahora, que se saque de la manga una justificación politiquera para descalificar una marcha, que fue una marcha multitudinaria, exhibe el discurso de la gobernadora. O sea, es una persona, una gobernadora que está en contra de la marcha, además con bastante xenofobia, y termina por descalificar una marcha sin entender lo que Legítima. dice Victoria. O sea, estamos en un país y estamos en un estado en donde hay muchas personas en condiciones de migración. Entonces, y si fuesen personas de otros estados, ¿no tienen derecho a manifestarse en contra de sus políticas? ¿O no tienen derecho a manifestarse a favor de los libros de texto? Claro que la tendrían. Sí, es decir, seguramente sí eran personas de otros estados a quienes tienen los videos. Eso no puede estar en duda, ¿no? No, es que ella dijo el acento. O sea, ni siquiera que dijo que eran de otros estados. Dijo Con que no eran acento de Chihuahua. Oh, es muy penoso eso y lo ha repetido en bastantes discursos. Yo se lo he escuchado en al menos 3 intervenciones, incluso en la que hizo ayer en medios nacionales. O sea, no teme hacer el ridículo en medios nacionales. Fíjate Bueno, que ya- es que hacen latinos, güey. Es O sea, que ya Sí, estoy, pues, yo ya estoy pensando que estamos en un punto, ellos ya están en un punto en general, aquí sobre todo en el estado de Chihuahua, en donde ya no les importa su imagen, ya no les importa absolutamente nada, sino ver qué tanto y hasta dónde se alcanzan a robar, porque ya saben que no van a poder seguir, que no tienen nada electoralmente, y que de todas maneras teniendo todo perdido, pues vamos a ver cuánto nos robamos, ¿no? De aquí a que... Y eso pues pone un fenómeno muy interesante, porque pone de manifiesto quiénes son en realidad y atrás del discurso cuáles son sus verdaderas intenciones, y la no. gente se da cuenta. Y aparte ya se saben ahogados y perdidos en el tema. Ya se saben. O sea, ya no me están rascando las uñas hasta donde puedan porque saben que ya perdieron el tema. O sea, Claro. ya saben que lo tienen perdido. Sí, tan es así que sus declaraciones ya empiezan sobre los libros, ya empiezan a hacer, cuando nos digan que entreguemos los libros, los vamos a entregar, ¿no? Claro, o sea, muy parecido a otros conflictos en donde mencionábamos ahorita que
de pronto reciclan esta confrontación con el gobierno federal. Perdón. Eterna confrontación. Claro, es que como no les funcionó lo del agua otra vez, que querían resurgirlo, pues Ahora lo encontraron un tema con que una coyuntura donde golpear. Claro, y de hecho, volviendo a algunos puntos sobre las declaraciones que hace la gobernadora, hay otra muy delicada también, y de hecho esta la hizo hace poco en una entrevista que le hacen en un medio de comunicación en Camargo. Entonces ella dice lo siguiente, lo voy a leer porque Sí, está, dale. pero Sí. bien, está pero bien Aquí suave. leemos y demás. Dice ella que los libros de texto contienen la promoción de valores comunistas, estoy citando, así lo dijo, marxistas. ¿Para qué te haces? ¿No es lo que nos estabas diciendo hace rato antes de entrar al aire? Dice, valores comunistas, marxistas, en el cual se dice que ellos viven a través del gobierno, para el gobierno y por el gobierno. Y eso mina las garantías, los derechos de los ciudadanos, de sus libertades más básicas. Y fíjense lo que dice aquí enseguida. De poder salir a la calle, a un supermercado y traer dinero, producto de tu trabajo y comprar lo que quieras en el supermercado. O sea, si realmente ella está creyendo que esto está en los libros, pues claro que está horrorizada, ¿no? Ahora nosotros desde aquí la invitamos a que nos diga en dónde aparece algo que atente contra traer dinero y comprar en el supermercado lo que queramos. O sea, es una declaración de vergüenza. Toda mi pregunta es, ¿habrá leído el manifiesto comunista? Y Sí, lo volteó O la sea- güey. Sí, lo volteó la güey. Lo leyó y lo volteó. Lo entendió al revés. Marx en Es, su es claramente, ¿no? La estrategia de los 50 del yunque, de todo este rollo judeo-comunista, La lucha contra los comunistas. no, pero ay, bueno, se me fue la palabra, pues toda esta lucha, según ellos, que hay en el mundo, ¿no? Contra el clero y todo este rollo, sí, que la defensa del judío común, en contra del judeocomunismo y todo este rollo que tienen, pues muy establecida y muy operada desde los 50 del siglo pasado, ¿no? Y es como que no hay fallos. No hay fallos, es lo mismo, ya ni siquiera lee, le dicen cuál es su discurso y ahí está. Sí, otra de las contradicciones respecto a que es evidente que no ha abierto los Los libros de libros. texto es que ella plantea que estos libros no sirven, otra vez en una clara ofensa hacia quien los construyó, y dice que no fortalecen las habilidades para tomar decisiones, que no fortalecen las competencias y destrezas que los niños y las niñas deben tener en un mundo globalizado. Y esto es una prueba clara de que no los ha abierto. Claro. El aprendizaje basado en proyectos tiene que ver con la resolución de problemas reales. Los niños y las niñas ahí tienen que hacer uso de herramientas de decisión, de autonomías, de las matemáticas, de la historia, de las ciencias y de todo eso que ella dice que no está en el proyecto educativo. Entonces, tan evidente es que no ha abierto los libros y no comprende el paradigma educativo del que hablamos, No lo entiendo. que supone que eso no está ahí cuando es justamente lo que El este fundamento. paradigma logra construir con las niñas. No, y los como niños. dijo en una entrevista, es que en Chihuahua, que es un estado aeroespacial, que viene una inversión gigantesca. Sí, güey, lo que quieres es manos de oro. Eso es lo que, sí, o sea, por eso insiste, Pero ¿no? En el te vale método madre lo neoliberal, del claro, otro, o sea. por supuesto, para seguir, Como estar dice Andrés produciendo analfabetas funcionales, que no tienen comprensión lectora, que no saben escribir, que no saben pensar, Que no tienen cuestión crítica. Más y que no nada. les queda de otra más que eso, ¿no? Bueno, tengo que aceptar los 3 pesos que me da la maquila porque no estoy preparada para enfrentar el mundo y allegarme de los recursos que requiere y Exactamente. resolver los problemas de mi comunidad. Exacto, o sea, detrás de esto hay el paradigma educativo del que Claro. hablábamos ahorita, el de crear personas en condiciones de desigualdad. Autómatas. Exactamente, o sea, y precisamente eso es a lo que le queremos dar vuelta, a entender una educación que nos Así acerca como ella le dio la vuelta al manifiesto, nosotros le queremos. Es que son muy hipócritas. Hace poco planteaban el problema Sí, del son acoso muy escolar. hipócritas. Y no, hombre, sacaron hasta sus discursos más violentos en contra de los maestros y las maestras, acusándonos de nosotros. Acosadores, eso no me... Y de nosotros de tener como que la mayor responsabilidad en los problemas de acoso escolar. Entonces, el problema del acoso escolar es multifactorial. Un paradigma como el de la nueva escuela mexicana
nos queda muy bien para entender eso como un problema. Porque vas a filosofar en el audio. Exacto. En el aula. Y entonces los niños y las niñas construirán formas de Claro. relacionarse, de llegar a resolver el problema. Ellos las van a construir. Exacto. Qué interesante, Entonces, claro. como estos paradigmas son contrarios, pero lo que digo es la hipocresía de, en un momento vemos que tenemos muchos casos de acoso escolar, que es cierto que existen y que hay que ver cómo los trabajamos para poder comunicarnos mejor, y luego nos salen ahora en contra de este proyecto, ¿no? No, antes de irnos, porque ya nos quedan 3 minutitos rápidamente, saliéndome un poco del tema de los libros de texto, pero pues en la misma dinámica educativa y de las políticas y la postura de la gobernadora. Ayer declaraba en un evento de la UASH, que ahorita te digo cuál evento, tú sí ya lo debes de saber, que ella era una persona respetuosa, era una demócrata y respetuosa de las instituciones. Y tomando protesta. Y resulta que el evento se trataba de tomarles protesta a los nuevos presidentes y presidentas de las sociedades de alumnos de la UASH. Ella, como gobernadora de una universidad autónoma, o se supone que tendría que ser autónoma, que una gobernadora no tiene que estar haciendo nada. ¿Eso qué opinión te merece? No, claro, y lo decíamos Sí, ahorita también. intervencionismo, ¿no? Exacto, o sea, están las universidades que debieran ser espacios autónomos Claro. de construcción de pensamiento crítico, pero pues hablamos otra vez en términos políticos. Hay una estrategia muy fraguada desde hace décadas para cooptar las universidades. La misma, Las universidades, las escuelas formadoras de maestros y maestras, para construir precisamente esas líneas que aseguran que van en esta misma línea de querer Pero tener siento que, control por del ejemplo, método. las normales no se han cooptado. Si hablamos de la normal de Saucillo, por ejemplo, Sí. que es una normal rural, o Las del normales sur rurales, son las exacto. Pero si vamos a la escuela de la que yo salí, y esto es un poco doloroso, en la escuela en la que yo salí he leído bastante sobre cómo era en los años 70, 80, había unas discusiones críticas muy interesantes. Y después llego a una normal que más bien está cooptada por el tráfico de influencias en términos sindicales, incluso cuando me tocó por el duartismo. Por influir. Vamos a regresar nuestros títulos, Sí, sí, ya tiene. Vamos a hacer una manifestación y vamos y les aventamos nuestros títulos. Qué gran diferencia. Sí, sí, claro. Se nota la estrategia cómo ha funcionado, ¿no? Exactamente, y pues eso es lo que pasó. Bueno, pues nos acaba el tiempo, es que no es suficiente, se necesitan horas de discusión, se nos quedan un chorro de cosas en el tintero, tu premio también, abarcarlo de manera más amplia. Muchas felicidades, Thank muy yous, merecido, y muy orgullosos de que seas. Con el Marco Donilla, yo quería mis donas. Yo quería que me diera más que la estatuilla. Yo quiero donas de 400. Muchas felicidades, un gran orgullo gracias, que seas corazón. colaboradora frecuente de aquí de Dipolítica, Pues aquí me invitan por las horas. siempre es bienvenida, siempre tú sabes que este es tu espacio, tu casa, y muchas gracias por habernos acompañado el día de Katia, hoy. muchísimas gracias. Muchas gracias, Andrés, por ilustrarnos y por pues aclararnos muchos puntos que tenemos también sobre este tema. Se quedan muchas cosas en el tintero. Nos tienes que volver a No, y visitar. al contrario, gracias No, por y la aparte- Y invitación. vamos poniéndole ya palomita a lo que ya tocamos para no regresar. No, y aparte, estamos en la semana 1 del regreso a clases. Ah. Hay que ver cómo evoluciona esto, por ejemplo, a un mes. Claro. Exacto. Vale. Tu Pues micrófono muchas gracias. para que diga lo último. No, pues muchísimas gracias por la invitación y pues seguiremos defendiendo no solo los libros de texto, sino la escuela pública, la educación pública. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias a usted por acompañarnos. Ya llegó aquí el látigo de que con mi Maru no se metan. No hemos hecho otra cosa desde que llegamos. Muchas gracias por acompañarnos a esta emisión de Dipolítica. Un saludo a mi querido Paul, que anda muy trabajador, o eso espero que no esté dormido en su casa y me haya engañado. Nos Se me hace que vemos, está dormido. se me hace que sí. Nos vemos el siguiente jueves. Aquí lo esperamos. Gracias.